Saludos cordiales a todos los organizadores, coordinadores y participantes del INSEA Seminar International llevado a cabo en Namibia. Mi nombre es José Alonso Aguilar Valera, soy psicólogo titulado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú, y profesor de español de la Escuela Sunset en la ciudad de Kazán, en la Federación Rusa. Tengo el agrado de presentarles la siguiente ponencia: tecnología conductual aplicada al tratamiento de los problemas y trastornos de comportamiento dentro del aula de clases. Acerca de mí. Soy psicólogo titulado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú, con experiencia en neuropsicología, terapia de lenguaje y terapia conductual, especialista en psicolingüística, profesor de español de la Escuela Sunset de la ciudad de Kazán, en Rusia, profesor de español del Centro Español de Educación y Cultura, es un anexo del Departamento de Filología Hispánica de la Universidad Federal de Kazán, miembro del equipo editorial del Pan American Journal of Neuropsychology de Chile, escritor de diferentes artículos relacionados con la neuropsicología y la terapia del lenguaje, y expositor nacional e internacional, especialmente aquí en Rusia. Bien, sabemos que durante décadas los problemas y trastornos de comportamiento se han convertido ya en uno de los motivos de mayor importancia, ¿no?, en la realidad actual, en la realidad educativa, ¿no?, que concierne pues a una preocupación por parte de los padres y maestros, ¿no?, alrededor del mundo, ¿no? Y un trastorno de conducta pues es el resultado de una condición disfuncional, ¿no?, que se genera en el contexto, es persistente al cambio, ¿no?, y se generaliza a diversos contextos o realidades. Por consiguiente, es importante realizar una intervención bajo estrategias, tecnologías conductuales que serán el soporte para poder trabajar el tipo de alteración que puede darse en un momento determinado asociado al comportamiento. Es importante también tener en cuenta que un trastorno de conducta es el resultado de una condición disfuncional, es persistente, es una condición clínica que genera pues alteración a nivel de los diferentes tipos de respuestas, ¿no?, cognitivo, emocional, motor, social y académico, ¿no? Y esto pues afecta la conducta prosocial del contexto donde el sujeto se está desenvolviendo, en este caso pues niños y adolescentes, ¿no? Ese es el resultado de una historia disfuncional, ¿no?, social disfuncional, que se ha dado a lo largo del tiempo, ¿no? Y como se pueden ver, están asociados a conductas agresivas hacia personas y animales, destrucción de la propiedad, ¿no?, abandono, desertación, serios problemas con las reglas, entre otros. Es importante también tener en cuenta que pues los problemas de conducta son diferentes a los trastornos de conducta, ¿no? Los problemas de conducta suelen ser específicos y están asociados a algunas conductas como robos, ¿no?, conductas de riesgo, por ejemplo, ¿no?, mentiras, que estas pueden evolucionar, ¿no?, según la condición disfuncional, ¿no?, y la persistencia hacia un trastorno de comportamiento que generaría entonces una condición clínica, ¿no?, persistente, y que pueden ser comórbidos con otros trastornos asociados, ¿no?, que pueden estar allí también presentes en un determinado momento, ¿no? Niños con déficit de atención que a la vez también pueden presentar un trastorno de conducta, o niños con un trastorno de conducta que evoluciona a un trastorno oposicionista desafiante, entre otros. Clasificación. Aquí tenemos información acerca de la clasificación realizada por la Asociación Psiquiátrica Americana en su cuarta edición, el DSM. Y como se puede ver allí, en los criterios diagnósticos tenemos pues origen, aparición, aspectos cognitivos, entre otros.
Y tenemos otros cuadros clínicos que se observan al lado, ¿no? Como el DHD, ¿no? El trastorno antisocial, el trastorno oposicionista desafiante y otros trastornos conductuales, ¿no? El HDHD, ¿no? Trastorno por déficit de atención con hiperactividad o con condición mixta, es un trastorno que, bueno, si bien es cierto, no es un problema de conducta o no es un trastorno de conducta en sí, pero es comórbido, está relacionado, ¿no? Presenta síntomas similares, comunes, ¿no? Dentro del aula de clases que se pueden observar y que, bueno, a menudo, pues, ¿no? Pasan desapercibidos. Y como se menciona, ¿no? En esta sección, pues son problemas que si bien es cierto, tienen un origen diferente, es un trastorno del neurodesarrollo, pero presenta ciertas características sintomatológicas comórbidas con los trastornos de conducta. Y bien, la otra clasificación, que es la clasificación también de la Asociación Psiquiátrica Americana, vemos la evolución, ¿no? De la cuarta versión a la quinta versión, de DSM-4 y DSM-5, ¿no? Entonces los desórdenes van evolucionando en el tiempo como resultado, pues, ¿no? de una investigación que se realizó. Como pueden ver, ahí están los códigos, como también están cada uno de los trastornos. Ya en el DSM-5 tenemos trastornos de conducta como una categoría. O sea que el DSM-4 no existía, no se había mencionado como una categoría pues compleja con sus características y que ha surgido tras la evolución de la quinta versión. Bien, investigaciones recientes llevadas a cabo en la neuropsicología, en la neuroimagen, han definido que existe una relación, ¿no?, directa entre ciertas bases cerebrales con algunas funciones como la autorregulación del comportamiento, la inhibición de impulsos. Y bueno, tras esta alteración pues se genera pues estos patrones de comportamiento anómalos y por consiguiente la relación pues es evidente, ¿no? Entonces esto informa de que posiblemente haya una relación biológica entre lo que es un trastorno de comportamiento y pues una base cerebral afectada, ¿no? No obstante, esto es una propuesta que aún todavía tiene que discutirse con mayor profundidad, ¿no? Pero de todas maneras se informa de que pues, una alteración en las funciones ejecutivas o una alteración conductual estaría muy relacionado con un daño a nivel de las funciones ejecutivas, ¿no? Bueno, la evaluación de los trastornos de comportamiento. Tenemos una evaluación clínica, ¿no?, que es nosológica, que se basa pues en los criterios mencionados en el DSM, ¿no?, como una evaluación conductual que es funcional a partir del análisis funcional del comportamiento, ¿no?, y que va a ser muy útil para el método ABA, ¿no?, que va a ser muy empleado al momento de modificar comportamientos, el trabajo de la terapia, y eso permitiría pues que se lleve a cabo un diagnóstico eficiente, la suma de estos dos diagnósticos, ¿no? Existen inventarios como procedimientos llevados a cabo a partir de la observación, el estudio de las frecuencias y el empleo de diagramas funcionales para poder estudiar la conducta problema. Escalas y cuestionarios. Tenemos el Behavior Assessment System for Children, BAEC, ¿no?, el denominado BAS, ¿no?, el enfoque BAS, ¿no?, que es empleado pues en los Estados Unidos, en parte de Europa y bueno, también se está introduciendo en América Latina. Creado a inicio del 2000 y bueno, ya en este último periodo, en el año 2015, se crea la tercera versión, una escala que va a permitir informar acerca de diversos problemas de comportamiento. Y esta escala, bueno, este cuestionario cuenta con diferentes escalas, ¿no?, como escala de hiperactividad, ¿no?, de agresión, de conductas problemas,
de ansiedad, depresión, somatización, conductas atípicas, retraimiento, atención, adaptabilidad, habilidades sociales, liderazgo, actividades de la vida diaria y comunicación funcional. Todos estos elementos van a ser importantes para poder obtener información acerca de las condiciones de un caso donde se sospecha la presencia de un problema o un trastorno de conducta. Por otro lado tenemos el Functional Analysis of Behavior, ¿no?, que es el análisis conductual aplicado. Y esto es el resultado de la evolución del análisis experimental de la conducta, que ha generado, en primer lugar, al análisis conductual aplicado de tipo clásico, y esto posteriormente ha generado una nueva tendencia que ha resultado de la evolución de las terapias de tercera generación, que ha generado pues el estudio del comportamiento a partir de diagramas funcionales, ¿no? Ahí, como podemos ver, ¿no?, un ejemplo clásico de Skinner, ¿no?, ha trabajado muy bien, ha cimentado los principios del condicionamiento operante, que son la base del análisis conductual aplicado de tipo operante que se emplea actualmente, ¿no?, en el campo del tratamiento de diversos problemas de comportamiento, como también que ha trabajado mucho en los casos de trastornos del espectro autista, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado tenemos a Aurora Gavino y otros representantes de la tercera generación de la tendencia de la terapia conductual, que han desarrollado, han aportado mucho en la metodología del análisis funcional. La análisis funcional, bueno, según la metodología clásica, tiene como objetivo estudiar los diferentes tipos de respuestas, ¿no?, respuestas cognitivas, motoras, emocionales, fisiológicas, ¿no?, diferentes tipos de respuestas que van a estar presentes en un determinado momento en el caso que se desee estudiar. Y para ello es necesario conocer el contexto inmediato, es decir, el contexto, el lugar donde se desenvuelve la conducta, y para eso hay que tomar en cuenta la geografía, ¿no?, el contexto físico, la demografía, ¿no?, aquellos individuos, sujetos que están presentes ahí en un momento determinado, y el escenario ecológico, que viene a ser pues un escenario mayor, ¿no?, las relaciones que existen con el contexto propiamente dicho, la situación. Para eso es necesario estudiar también las conductas observables, ¿no?, las conductas manifiestas, ¿no?, conductas en déficit, en excesos, en defectos, ¿no? Entonces hay que llevar a cabo pues una observación del comportamiento en base a estos parámetros, ¿no? También pues hay que estudiar la conducta encubierta, ¿no?, que es la capacidad de autocontrol, las disposiciones motivacionales y las aptitudes, ¿no?, que se trabajan mucho cuando se tiene que estudiar la conducta académica y o cognitiva, ¿no? Tenemos también, como se mencionó, tras la evolución de las terapias de tercera generación, se genera también una tecnología que puede ser muy útil, y ahí tenemos al Functional Analytical Clinical Case Diagram, ¿no?, FAC, ¿no?, que se emplea mucho al momento de estudiar la conducta problema bajo un enfoque que consiste en el desarrollo de diagramas funcionales, ¿no?, y sus relaciones existentes, ¿no?, como podemos ver allí, ¿no? Esto es un ejemplo de un diagrama funcional. ¿Es complicado? No, no es complicado, solo consiste en conocer los principios para su elaboración, ¿no? ¿Es posible desarrollarlo dentro del aula de clases? Por supuesto, porque tenemos un contexto cautivo, un contexto que puede ser sometido a un análisis riguroso y sobre todo al empleo controlado de las tecnologías conductuales, ¿no? Pero ese es un ejemplo de la evolución de los primeros diagramas del enfoque clásico, y cómo esto podría también ser útil al momento de analizar las diferentes dificultades que existen
dentro del aula de clases o en el hogar también, ¿no? Referentes a los trastornos de comportamiento. Es solamente un ejemplo nada más. Esta tecnología tiene a su vez diferentes elementos, ¿no? Cuenta con algunos elementos que van a ser útiles, como la representación del problema. Esta representación del problema consiste en estudiar las variables, ¿no? Variables causales, variables moderadoras. Se les va a asignar un diagrama específico para poder incluirlas dentro de ese complejo diagrama, ¿no? También el tipo de relación que existe, ¿no? No todas las relaciones son similares, sino que hay un ejemplo, ¿no? Una relación de tipo unidireccional. Según las condiciones o las relaciones que existen entre las variables, pueden ser bidireccionales, ¿no? Entonces una causa a la otra y otra también. O sea, hablamos de una relación causal de dos variables que pueden estar afectando o pueden generar una condición, pero que éstas se relacionan entre sí. El diagnóstico diferencial. Bueno, tenemos un diagnóstico clínico. El diagnóstico clínico es nosológico, inespecífico. Es lo que se emplea por lo general en la clínica psicológica, ¿no? Y que genera pues una información no específica, no detallada de la conducta problema que se desea estudiar, y eso se observa al momento de analizar los casos, ¿no? Entonces, cuando se observa la historia clínica, se dice un niño tiene trastorno de déficit de atención, ¿no? O tiene un problema de conducta, un trastorno pues desafiante, un trastorno disocial. No obstante, no se conoce en sí la realidad, ¿no? Se tiene solamente información que el clínico obtiene a partir del empleo de los manuales de diagnóstico. Por ello es necesario complementar esto con un diagnóstico de tipo conductual, que es funcional, porque permite el estudio de las relaciones, primero, de los tipos de respuesta y de las relaciones existentes entre las variables. Asimismo, es específico, puesto que para cada tipo de respuesta o para cada relación de variables va a llevar a cabo un análisis detallado de estas condiciones. ¿No? Por ejemplo, ahí vemos a Barcito. El clásico dibujo, los Simpson, que bueno, según mi punto de vista es muy útil para poder estudiar, ¿no? las relaciones familiares que existen, ¿no? Como también dentro del aula de clases, ¿no? Bar es un ejemplo de un niño con problemas de conducta, ¿no? Más que un trastorno de comportamiento, sería un problema de conducta dentro de un contexto disfuncional que es la familia Simpson. Bien, la utilidad práctica. Esto tiene una utilidad, por supuesto, y esto puede ser aplicado tanto en el hogar, ¿no? Como también en los hospitales y las clínicas, como también en las escuelas. Esto quiere decir que los diagramas que se han mencionado pueden ser aplicados a los contextos que se mencionan, y que dentro de esos contextos se puede estudiar la conducta bajo ciertos parámetros, es decir, no se puede excluir el estudio de la conducta, no se puede llevar a cabo el estudio del comportamiento de forma aislada en laboratorio, sino que también tenemos que hacerlo dentro de esos contextos, pero para que esta información sea válida, sea útil, tienen que seguirse los parámetros anteriormente mencionados, ¿no? Luego voy a mencionar unas condiciones que son de utilidad para estos contextos. Bueno, para concluir, bueno, tenemos que el diagnóstico clínico nos va a dar información general acerca del trastorno de los trastornos de conducta, que bueno, esto va a ser una cuestión informativa, ya que nos va a informar, que nos va a orientar en el conocimiento del problema. No obstante, esto tiene que dar paso a un diagnóstico funcional, el cual va a permitir que se lleve a cabo un estudio adecuado, detallado de la conducta problema en el tiempo. Esto quiere decir que el diagnóstico funcional va a brindar información detallada del problema que se quiere estudiar bajo ciertos parámetros
bajo ciertas condiciones que sean más reales y sean aplicadas al contexto. Esto quiere decir que el diagnóstico funcional es diferente del diagnóstico clínico. Bueno, en esencia sí, no obstante, el diagnóstico funcional puede apoyar con una mayor solidez al diagnóstico clínico, puesto que tras el estudio operacionalizado de la conducta problema, el empleo de la tecnología específica y sobre todo del análisis detallado de estas relaciones funcionales, se puede esclarecer cuál es el problema en sí. Puede ser muy útil, aún más en contextos donde se carece de la tecnología psicométrica necesaria para poder tener información general. Esto quiere decir, en contextos donde pues, se carece de la tecnología base, se carecen de cuestionarios, los cuales, según mi opinión, son muy importantes. ¿Ya? Es muy importante su aplicación, no obstante, no todos los contextos cuentan con ello, y eso, disculpando la expresión, hablamos de contextos tercermundistas, América Latina, por ejemplo, no sé cómo será la realidad en África o tal vez en parte de Asia, pero en América Latina, en gran parte de los países, salvo México, Chile, ¿no? Y parte también de Colombia, que están desarrollando tecnologías psicométricas, otros países no cuentan con la tecnología psicométrica, o si bien es cierto pueden contar con parte de esta tecnología, no está totalmente adaptada a las realidades, ¿no? Entonces es necesario aplicar un análisis funcional. Sin embargo, también no todos los especialistas están capacitados y por consiguiente el trabajo pues se torna rutinario, general, inespecífico, con falta de criterios, y eso ocurre a menudo, puesto que los profesionales no están uno formados dentro de esta tendencia, y otro que es un trabajo adicional, ¿no? Implica un trabajo de dedicarse, ¿no? Y vemos que las condiciones educativas, al menos en Latinoamérica, o al menos hablando de Perú, hay muchas carencias, ¿no? En el ámbito educativo, ¿no? En la gestión que se está llevando a cabo. Por consiguiente, los profesionales dentro de esta área terminan realizando pues actividades rutinarias, ¿no? Que no se orientan hacia fines científicos o de producción, sino que prácticamente estamos hablando de aspectos que no se profundicen en investigación. Y esto, si se lleva de forma adecuada, va a favorecer la intervención. Ahora, la intervención puede ser tanto de tipo gestal, humanista, no sistémica, ya eso dependerá mucho del especialista. Sin embargo, recomiendo también que si se va a emplear tecnología conductual, es recomendable que sí o sí se emplee la tecnología conductual al momento de la intervención. Algunos especialistas dicen, no, bueno, yo trabajo con tecnología conductual, inicio durante la evaluación y luego hago un método gestáltico. Ya, está bien, yo respeto mucho las propuestas, no obstante es recomendable de que se empleen instrumentos que guarden mucha relación con el marco teórico de la intervención, para que así pueda ser mucho más eficiente la interpretación posterior y sobre todo la replicación del experimento, ¿no? Y así puedes poder emplear esta tecnología, generalizarla no solamente a uno, sino que a diferentes contextos que guarden características similares, ¿no? Es muy necesario que se tomen en cuenta esos elementos. Y bueno, algunas imágenes, disculpen que presente, bueno, es por motivo de la exposición, me hubiera gustado presentar imágenes sobre Machu Picchu, ¿no? Sobre, no sé, la laguna de Huacachina, ¿no? La arqueología que tenemos allí en Perú. Es un hermoso país Perú, así como se recibió la invitación para Namibia, lo cual disculpen que no esté presente. Entonces también se les invita a que visiten Perú. Sin embargo, aparte del turismo, que es un aspecto muy importante a considerar, también hay que considerar aspectos relacionados con la educación, ¿no? Perú es un país tercermundista en vía de desarrollo, aunque algunos mandatarios se han informado de que sí,
se ha logrado de que el Perú escale, ¿no? No tiene nada que ver con los aspectos reales que viene a ser pues la educación y la salud, que son aspectos donde se tiene que incidir, ¿no? Existen muchos problemas de conducta, aún se carece de la tecnología necesaria para poder trabajar, intervenir, y eso hace de que sea más limitado también el trabajo de los especialistas, ¿no? Porque la investigación se limita. Entonces algunas producciones solamente son de tipo teórico o propuestas para el desarrollo instrumental, y pues es lo que se puede mencionar, ¿no? Vemos diferentes aspectos ahí. Los problemas de conducta son muy frecuentes en Perú, puesto que hay tanto los problemas funcionales que derivan de las relaciones familiares, como también aquellos que están dirigidos al ámbito educativo, ¿no? Que se irradia, ¿no? Y bueno, para finalizar, doy un agradecimiento nuevamente a los organizadores de este magno evento. Y me hubiera gustado visitar Namibia. Estoy muy agradecido también con la doctora Cristiana Afrikaner, a quien tuve el honor de conocer aquí en la ciudad de Kazán, en una conferencia internacional también de educación, donde hablé de un tema similar, aunque para esta ocasión ya pude profundizar con mayores detalles, aunque se recomienda de que si ustedes quieren leer un poco más acerca de los trastornos de conducta, pueden revisar el artículo que he escrito. Espero también profundizar un poco más para publicarlo en lengua inglesa. Algunas de mis producciones, bueno, las primeras son en español, ahora ya estoy empezando a publicar también en ruso, como también en inglés. Y espero poder compartir con todos ustedes toda la información con la que cuento. Cualquier cosa, ustedes pueden contactarme a partir del correo electrónico. Y bueno, nuevamente muchas gracias a la doctora Cristina Afrikaner, que fue gracias a ella que se llevó a cabo esta conexión. Y muy gustoso de haber participado con ustedes, y espero en otro momento poder asistir a Namibia o participar con algunos proyectos relacionados con mi área y compartir este conocimiento, ¿no? No se preocupen, será en iglesia. Para este momento he desarrollado una exposición con subtítulos en inglés, puesto que bueno, en inglés al momento de articularlo no es tan bueno. No obstante, en otras áreas sí tengo competencias que no son perfectas, pero al menos son merecibles. Bueno, nuevamente muchas gracias y espero que disfruten de su jornada, y gracias por la invitación a este nuevo evento. Cualquier cosa pueden contar conmigo. Muchas gracias y hasta luego.